En el inciso B me están pidiendo calcular cuánto pesa sumergido. Metemos ese prisma en agua, ya no pesa lo mismo que fuera de ella. ¿Cuánto pesa entonces dentro del agua? El peso dentro del agua va a ser igual a lo que pesa en el aire menos lo que lo está empujando, menos este valor. Es decir, 600 gramos fuerza menos 150 gramos fuerza. Hacemos la resta y encontramos que dentro del agua ese prisma tiene un peso de 450 gramos fuerza. Ya sabemos cuánto pesa entonces al estar sumergido dentro del agua. Vamos a calcular cuál sería su peso, pero ahora al sumergirlo en gasolina. El volumen del cuerpo no va a cambiar. Lo que va a cambiar es el peso específico. La fórmula tampoco cambia. El empuje es igual a multiplicar el peso específico por el volumen. Pero ahora el peso específico va a ser 0.7 gramos fuerza por centímetro cúbico, que se va a multiplicar por el volumen, 150 centímetros cúbicos. O sea, así. El empuje va a ser igual a multiplicar 0.7 gramos fuerza por centímetro cúbico por 150 centímetros cúbicos. El resultado es este, 105 gramos fuerza. Es la fuerza con que empuja la gasolina a ese cuerpo, a ese prisma. Vamos a calcular cuál es el peso que va a tener dentro de esta sustancia. El peso de la gasolina sumergida va a ser igual a lo que pesaba en el aire menos lo que lo está empujando la gasolina. Esto es 600 gramos fuerza menos 105 gramos fuerza. Realizamos la sustracción y nos da un valor de 495 gramos fuerza. Eso es lo que pesa el prisma dentro de la gasolina. Comparen los valores. Ese prisma pesa más sumergido en gasolina que en agua. La razón, el peso específico es menor. El peso específico de la gasolina es 0.7 contra 1 del peso específico del agua. Por lo mismo, el empuje que recibe ese prisma dentro de la gasolina es menor que el que recibe dentro del agua. Y si la gasolina lo empuja con menor fuerza, entonces pesará más ese prisma dentro de gasolina. Ejercicio 3. Un objeto de acero cuya sección es de 0.52 metros de largo, 0.23 metros de ancho y 0.12 metros de espesor es sumergido en agua. Determinar el empuje que experimentará considerando que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico. Los datos que me dan entonces son la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. No me dan la aceleración debido a la gravedad, pero sé que lo voy a necesitar. Y los lados, no olvidar que lo que quiero calcular es el empuje. Por lo tanto, el empuje es igual a la masa por la aceleración debido a la gravedad. Y hasta aquí me quedo porque no conozco la masa ni el empuje. No puedo calcular, no puedo avanzar si tengo dos datos incógnitos a la misma vez. Solamente conozco la aceleración debido a la gravedad. Pero voy a aprovechar que me dieron la densidad. Aquí hay masa. Y si recuerdo, la fórmula de la densidad es igual a la masa entre el volumen. Entonces voy a despejar a la masa. El volumen está dividiendo, pasará multiplicando a la densidad y queda así. La masa es igual a la densidad por el volumen. Pero tampoco conozco el volumen. ¿Se complica? No. Aquí es donde me auxilian estos tres datos. Si los multiplico entre sí me va a dar el volumen. Recuerden que el volumen es lado por lado por lado y aquí están los tres. Vamos a calcular el volumen. Ya tendría la densidad, ya tendría el volumen. Ahora sí puedo calcular la masa y regresar a esta fórmula. Procedamos entonces. El volumen va a ser igual a multiplicar, ya lo dije, 0.52 por 0.23 por 0.12. Y la multiplicación de estos tres valores me dio 0.014352. Trabajé todos, no importa, pueden trabajar menos, 3, 4 sería lo ideal. Entonces, este valor lo traigo para acá, ahí. Obtengo la masa multiplicando 1000 kilogramos por metro cúbico, que es la densidad, por el volumen, que es 0.014352 metros cúbicos. Los metros cúbicos se van a cancelar, el resultado será en kilogramos, 14.352 kilogramos.
Ahora sí puedo continuar acá. El empuje es igual a multiplicar la masa que acabo de encontrar por la aceleración debido a la gravedad. Así. El empuje es igual a 14.352 kilogramos, por 9.81 metros por segundo al cuadrado, de lo cual obtenemos 140.79 newton. Este es el empuje que va a experimentar este objeto de acero al introducirlo en agua. Está resuelto el ejercicio. Ejercicio 4 y último de este tema. Un corcho tiene un volumen de 4 centímetros cúbicos y una densidad de 207 kilogramos por metro cúbico. Preguntas. Primera, ¿qué volumen de corcho se encuentra bajo la superficie cuando éste flota en el agua? Y la segunda, ¿qué fuerza hacia abajo es necesaria para sumergir al corcho por completo? ¿Cuánto lo deben de empujar para que se hunda? Los datos. El volumen del corcho es 4 centímetros cúbicos, la densidad del corcho 207 kilogramos por metro cúbico y la que ya conocemos, la densidad del agua, 1000 kilogramos por metro cúbico. Y aquí está plasmada la situación. El corcho no se va a sumir, solamente una parte de él va a estar sumergida. Queremos saber qué volumen se encuentra bajo esta superficie y cuánta fuerza tendríamos que aplicarle para que se hunda. Primero, este volumen está en centímetros cúbicos. Necesito que esté en metros cúbicos. Por lo tanto, tenemos que hacer una conversión. Aquí está. El volumen del corcho es de 4 centímetros cúbicos. Un metro cúbico, porque lo quiero en metros cúbicos, es igual a 1.000.000 de centímetros cúbicos, o sea, 1 por 10 a la 6. Es lo mismo que 1.000.000. Multiplicamos 4 por 1, los centímetros cúbicos se van a cancelar y ya me va a resultar en metros cúbicos. 4 por 1, 4. Como está en la parte de abajo, si lo subo, cambia de signo y queda a la menos 6. Total, 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Es lo mismo que 4 centímetros cúbicos. Para poder saber cuánto corcho está sumergido, necesitamos saber con qué fuerza lo está empujando el agua. La fuerza de empuje que está actuando va a ser igual al peso del corcho. Lo hemos estado manejando, aquí está expresado. El peso del corcho va a ser igual a la masa de ese corcho por la aceleración debido a la gravedad. Pero la masa del corcho es igual a la densidad del corcho por el volumen del corcho. Por lo tanto, esto será esto. Densidad por volumen es la masa, por la aceleración debido a la gravedad. Recordemos que el empuje es una fuerza, y ese empuje vale la densidad del fluido, en este caso el agua, por el volumen que desaloja el cuerpo sumergido en él, por la aceleración debido a la gravedad. Y esos dos son iguales, lo acabamos de explicar ahí. No olvidar que lo que queremos calcular es el volumen desalojado, el volumen desalojado. Por lo tanto, tengo que despejarlo de aquí. ¿Quién le estorba? La densidad del fluido y la aceleración debido a la gravedad. Están multiplicando, las dos pasarán dividiendo. Pero esta G, una vez que pasa dividiendo, se va a cancelar, porque una multiplica y la otra divide. Entonces va a quedar así. El volumen desalojado es igual a la densidad del corcho por el volumen del corcho entre la densidad del fluido. Sustituyendo tendremos que el volumen desalojado es igual a multiplicar la densidad del corcho, 207 kilogramos por metro cúbico, por el volumen del corcho, 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, y dividir entre la densidad del fluido, la densidad del agua. Este kilogramo metro cúbico se va a cancelar con este kilogramo metro cúbico. Nos van a quedar metros cúbicos, que son las unidades del volumen. Y el resultado entonces de esta operación de multiplicar 207 por 4 por 10 a la menos 6 entre 1000 da 8.28 por 10 a la menos 7 metros cúbicos, que es precisamente el volumen desalojado por este corcho. Vamos a calcular ahora la fuerza que se necesita aplicar para que ese corcho se hunda por completo, para que quede así. Aquí están las fuerzas que actúan sobre él. La que vamos a aplicar, la del empuje y el peso del corcho. Analizando este esquema me doy cuenta de que tengo un problema enorme. De los tres datos, no conozco ninguno. No conozco el empuje, no conozco el peso del corcho y tampoco conozco, de hecho es lo que tengo que calcular, la fuerza que tengo que aplicar. Pero tengo que partir de algo.
Y lo voy a hacer utilizando la llamada primera condición de equilibrio de las fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en cualquier sistema es cero. Y este es un sistema de fuerzas. Tengo tres fuerzas. El empuje es una fuerza, el peso es una fuerza y la fuerza que voy a aplicar hacia abajo pues ya lo indica, también lo es. La sumatoria de F, E y W. Pero de estas tres, F y W son negativas, solamente el empuje es positivo. Por lo tanto nos quedaría así. El empuje es positivo, menos el peso del corcho porque va hacia abajo, menos la fuerza que se va a utilizar para hundirlo, es cero. Como lo que quiero calcular es la F, la tengo que despejar. F pasa al otro miembro y se vuelve positiva. Entonces queda así. F es igual a E, que por si era positiva, menos W del corcho, menos el peso del corcho. Pero sigo teniendo el problema, no conozco ninguna de las tres. Quiero calcular esta sí, pero primero debo de calcular estas dos. Empiezo calculando el empuje. El empuje va a ser igual a la densidad del fluido por el volumen que desaloje por la aceleración debido a la gravedad. De estos datos conozco la densidad, sí, la densidad del agua, el volumen desalojado, sí, también ya lo calculamos, nos dio 4 por 10 a la menos 6 y conozco la aceleración debido a la gravedad. Por lo tanto, sustituimos estos valores y nos queda así. El empuje es igual a 1000 kilogramos por metro cúbico por 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Multiplicamos todo eso y nos da 0.0392 newtons. ¿Por qué newtons? Porque este metro cúbico con este metro cúbico se van a cancelar. Este está abajo y este está arriba. Entonces nos queda kilogramo metro por segundo al cuadrado. Y si hacen un poco de memoria, kilogramo metro por segundo al cuadrado son newtons. Ya tengo un valor de los que necesito. Ya tengo al empuje. Me falta calcular el peso del corcho. El peso del corcho es igual a la densidad del corcho por el volumen del corcho por la aceleración debido a la gravedad. Entonces sustituimos y nos queda peso del corcho igual a 207 kilogramos por metro cúbico por 4 por 10 a la menos 6 metros cúbicos por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Multiplicando todo esto nos da 8.11 por 10 a la menos 3 newtons. Ahora sí, ¿conozco ya el empuje? Sí. ¿Conozco el peso del corcho? Sí. Procedamos con la fórmula. La fuerza que necesito aplicar para que este cuerpo se sumerja va a ser igual al empuje, 0.392 newtons, menos el peso del corcho, 8.11 por 10 a la menos 3 newtons. Realizamos la sustracción y nos da 0.03109 newtons. Esa es la fuerza que necesitamos aplicar para que este corcho se sumerja en el agua. Terminamos este tema, vamos a las actividades. Número 1, subraya la respuesta correcta. Son 8 preguntas con 4 posibles respuestas. Aquí están las restantes. Número 2, analiza y contesta las siguientes cuestiones. La primera, ¿por qué la bolsa con suero tiene que estar por arriba de donde está acostado el paciente? Número 2, ¿por qué es conveniente acostar a una persona que se desmayó o que está por desmayarse? Número 3, ¿por qué cuando uno se corta la sangre tiende a salir? ¿Por qué no se queda ahí quieta en las venas como está normalmente? Número 4, ¿por qué la presión se toma en el brazo? ¿No se puede tomar en la pierna? Son dos preguntas en una, de hecho. Número 3, realiza los siguientes ejercicios. Número 1, calcular el empuje que ejerce el agua y el alcohol sobre un cuerpo enteramente sumergido en estos líquidos, cuyo volumen es de 350 centímetros cúbicos. El peso específico del alcohol es de 0.8 gramos fuerza por centímetro cúbico. El segundo, ¿cuál es el peso específico de un cuerpo si flota en el agua de modo que emerge en 35% de su volumen? 3, no le puse, pero es el número 3. Calcular la presión absoluta en el océano a una profundidad de 1000 metros. Suponer que la densidad del agua es de 1000 kilogramos por metro cúbico y su presión es de 105 pascales.
Número 4. ¿Cuál es la presión absoluta y la fuerza total sobre el fondo de una piscina de 22 metros por 8.5 metros, cuya profundidad uniforme es de 2 metros? Número 5. Un recipiente cerrado que contiene líquido está conectado al exterior mediante dos pistones, cuyas áreas son área 1, 100 centímetros cuadrados, y área 2, 1 centímetro cuadrado, como se ve en la figura. Ambos pistones se encuentran a la misma altura. Cuando se aplica una fuerza de 100 newtons hacia abajo sobre el pistón pequeño, la pregunta: ¿cuánta masa puede levantar el pistón grande? Ojo, masa, no peso, no fuerza. Y número 6 y último, encuentra el valor de la fuerza F en el siguiente caso. Ahí está plasmado. Estamos en contacto, hasta pronto, sigámonos cuidando y ya con el deseo de que esto termine.